bendeciré. Tienes palabras de vida eterna. Abran por favor la Biblia en el capítulo 28 del libro de Hechos. Vamos a leer solamente 2 versículos. Hechos 28, versículos 30 y 31. Son los 2 últimos versículos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice así la palabra de Dios: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. La verdadera iglesia de Cristo, y yo creo que la iglesia Pueblo de Dios en San Justo lo es imparable. Es parte de algo que es imposible de detener. Es algo triunfante. La verdadera iglesia de Cristo va a triunfar. Eso es lo que creo yo, y eso es lo que la Biblia nos dice, y el libro de Hechos nos muestra todo el tiempo, que Dios ha comenzado algo en su Hijo Jesucristo que nada ni nadie puede detener. La historia va a llegar a un glorioso clímax, a una conclusión maravillosa, porque nos dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, al Señor Jesucristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Por eso sabemos que toda la historia se conduce a ese momento culminante, cuando toda la humanidad, toda la creación esté postrada ante el Señor Jesucristo en el futuro. Y nada ni nadie nos puede impedir llegar allí. Por eso es que yo quiero decirles, queridos hermanos de la Iglesia Pueblo de Dios en San Justo, que por favor no dejen de hacer lo que están haciendo. Que no dejen de hacer lo que han venido haciendo por los últimos 7 años. No dejen de compartir el Evangelio, no dejen de edificar a los santos, de enseñar a seguir a Jesús a los que se convierten. Pastor Sergio Hamdan, no deje de predicar fielmente las Escrituras. Por favor, querido hermano, amado hermano Isaías André, no deje de sostener, como el gran segundo hombre que es, al pastor, a su pastor Sergio. Hermanos y hermanas que están en el ministerio de niños, por favor no dejen de hacer lo que hacen. Y hermanos y hermanas que están en cualquier otro ministerio, sigan adelante. No se rindan, no se cansen, no abandonen, no tiren la toalla. Sean fieles, queridos hermanos y hermanas. Persistan en el Señor. Sean obedientes. Sigan, cuando nadie los ve ni nadie los oye, sigan buscando a Dios cada día de corazón. Sigan orando al Señor, sigan estudiando su palabra, sigan obedeciendo, aunque parezca que no tiene caso, que nadie se da cuenta, o que estamos cada vez, parece, retrocediendo o en medio de un contexto completamente hostil. Vamos a triunfar, vamos a triunfar. Somos parte de algo que no se puede frenar, que nadie se puede oponer. Es por eso que Pablo le dijo a los corintios: hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58. Es por eso también que le dijo a los Gálatas: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas capítulo 6, verso 9. Es por eso que Juan le dijo en su carta también a los creyentes que leían: nuestra fe vence al mundo. Es por eso que el misionero David Livingstone en África, en Sudáfrica, dijo: estoy dispuesto a ir a cualquier parte con Dios, siempre y cuando Él vaya adelante. Es por eso que Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia, dijo: pueden cortarnos y voltearnos, pero nosotros volveremos a crecer más robustos, más gruesos. Dios está haciendo algo que nadie puede detener. El libro de los Hechos nos muestra un evangelio irresistible. El libro de los Hechos nos muestra una iglesia triunfante.
El hecho del libro de los Hechos nos muestra un Dios indomable. Nadie puede detenerlo. Lo llamamos los Hechos de los Apóstoles, pero es un error, no es lo que es. En realidad, el nombre no es apropiado. Si usted mira bien el libro de los Hechos, son los Hechos de Dios por medio de los apóstoles o a través de los apóstoles. Allá cuando reemplazan a Judas eligiendo a otro apóstol, se hace una lista de quiénes son y enseguida notamos nosotros que de esa lista 9 de ellos no aparecen en todo el libro de los Hechos nunca más. Vemos que pronto el apóstol Juan desaparece del relato de Hechos, que a partir del capítulo 12 Pedro tampoco está más. Desaparece. Es que no son los Hechos de los apóstoles, son los Hechos de Dios el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Dios está edificando su iglesia. Dios está haciendo que los eventos históricos lleven a una culminación triunfante, gloriosa, cuando el Señor Jesucristo esté al final entronado como Dios y Rey y Señor de señores por encima de todos y toda la humanidad postrada reconociéndole a Él. En un lapso de 30 años, desde que comienza el libro de Hechos hasta que termina, la iglesia del Señor Jesucristo arrasó con el mundo conocido. Puso el mundo patas para arriba, se nos dice en el libro de Hechos. Pasan de ser una secta judía insignificante que se reúne en ese aposento alto para elegir al sucesor de Judas, a un fenómeno mundial que ha llegado al mismísimo centro político del mundo, que es la ciudad de Roma, y no solo la ciudad de Roma, sino el palacio del César. En el libro de Hechos vemos desde Jerusalén salimos, una ciudad también alejada, en una nación muy pequeña como Israel, comienza en Jerusalén y termina en la ciudad más grande conocida de aquel momento, la ciudad de Roma. Comenzamos con un grupito de judíos convertidos y terminamos con una multitud de gentiles. Pasamos del aposento alto al palacio del César. Algo imparable, algo nunca visto. Dios edificando su reino, el reino de Dios, que hoy en día es la iglesia del Señor Jesucristo. Y el libro de Hechos termina de una manera realmente extraña que acabamos de leer. Y Pablo, capítulo 28, versos 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Está hablando de una prisión domiciliaria. 2 años Pablo en una prisión, encadenado a un centurión romano, a alguien de la guardia personal del César, alquilando él con su propio dinero una casa, prisión domiciliaria, y con la libertad de poder recibir a quien él quisiera, predicando el Evangelio en Roma, cada día con un soldado distinto encadenado a Pablo y Pablo predicándoles el Evangelio, el Señor Jesucristo, a la misma guardia personal del César, esperando ser atendido por el mismo César que en ese momento era Nerón. Asumimos que Nerón escuchó el Evangelio del apóstol Pablo, porque así lo dijo Jesucristo. Cuando estuvieron a punto de naufragar o de ahogarse, el Señor se le aparece en revelación a Pablo y le dice, no te preocupes, Pablo, no le va a pasar nada a nadie aquí ni a ti, porque quiero que des testimonio de mí ante el César, ante Nerón. Y eso es lo que está pasando aquí en el libro de Hechos. Y el verso 31 dice, predicando en esa casa alquilada, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Lo que hizo todo el tiempo Pablo, eso es lo que caracterizó su ministerio, la predicación y la enseñanza. Predicación y enseñanza. Eso es lo que debe hacer un hombre de Dios, un hombre llamado al ministerio, predicar y enseñar. ¿Qué cosa? El reino de Dios, dice acá, y el Señor Jesucristo. El Evangelio del Señor Jesucristo, que es lo mismo, son sinónimos aquí. Predicar y enseñar el Evangelio. Pero noten cómo termina, abiertamente y sin impedimento. La palabra abiertamente allí es con valor, sin vergüenza, sin ningún tipo de temores ni de recaudos, con completa confianza, pero notablemente termina diciendo y sin impedimento.
que es lo mismo que decir sin obstáculos. Asumimos que el Imperio Romano o los comisarios romanos, las autoridades, determinaron que no había nada peligroso, nada subversivo en este Evangelio y le dejaban predicar como él quisiera. ¿No es interesante? ¿No es algo instructivo? ¿No es notable que termine así un libro? Es notable. Las gramáticas griegas nos dicen que esta última palabra, sin impedimento, es un adverbio. Y nadie termina un libro con un adverbio. Es la forma más extraña de terminar un libro, porque en realidad es como que no termina. ¿Qué pasó? Queremos saber qué va a pasar con el apóstol Pablo. ¿Será liberado? ¿No será librado? ¿Podrá volver a visitar a sus iglesias? ¿Lo mataron o no lo mataron? ¿Qué pasa con todo lo que comenzó a explicar el libro de Hechos? Lucas, el escritor, no le interesa contarnos. No es que le pasó algo a Lucas, no es que no sabía más que decir, no es que no tenía información. Él quiso terminar, guiado por el Espíritu Santo, de esta manera un tanto curiosa, fuera de lo normal, muy, muy, muy rara. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo quisiera basar todo mi sermón aquí para ustedes, reflexionando juntos sobre por qué termina el libro de Hechos de esta manera. Y en esta terminación, con este adverbio, sin impedimento, aquí vemos al menos dos grandes verdades. El libro de Hechos, en primer lugar, termina con una promesa cumplida, que después de todas las cosas que suceden en el libro de Hechos, el Evangelio esté siendo predicado sin obstáculos, sin impedimento. Eso nos habla de una promesa cumplida. Pero también nos habla el libro de Hechos, esta forma que termina, que hay un plan sin terminar, o sin cumplir, si queremos. Una promesa cumplida, pero un plan incumplido. Y analicemos entonces cada uno de estos aspectos, y estoy seguro que les va a dar ánimo. Y es lo que quisiera hacer con la palabra de Dios, que Dios me use para alentarles a ustedes a seguir adelante. Aferrarse a esa promesa cumplida, a esa promesa que vemos en el libro de Hechos, que Dios la lleva adelante sin que nadie pueda impedirlo. Aferrarse a eso para entonces ustedes seguir escribiendo, vaya a saber qué capítulo del libro de Hechos. Ese plan que todavía no se ha terminado, agarrados de esa promesa que sí se cumplió. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Sin impedimento. Miremos por un momento entonces estas implicaciones de sin impedimento, para que ustedes también cobren ánimo y sigan completando esa labor que han comenzado en esta tremenda zona de nuestro país llamada La Matanza. Que el Señor les fortalezca para alcanzar el mundo para el Señor Jesucristo. Bueno, el mundo de ustedes es La Matanza, para que alcancen, no sé, La Ferrer, para que alcancen otros lugares allí, hasta, ¿por qué no?, otras localidades aledañas a La Matanza, claro que sí. Tenemos entonces, en primer lugar, una promesa cumplida, y estoy pensando allá en Mateo 16, 18, cuando Jesús dice, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo edificaré mi iglesia, esa es la promesa. El Señor Jesucristo va a construir su iglesia, Él la va a levantar, Él la va a sostener, Él la va a construir, a edificar. Creemos nosotros que la iglesia comenzó el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Allí cuando desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles, los que estaban reunidos allí, comenzó la iglesia del Señor Jesucristo, de cero. Y todo el libro de Hechos nos va contando cómo el Señor fue edificando esa iglesia y, como decíamos recién, pasó de ese grupito de unos 300 hermanos a alcanzar casi todo el mundo, o a llegar por lo menos a la capital del mundo de ese momento, que era Roma. El Señor Jesús está allí edificando su iglesia, haciendo que esto pase a ser un fenómeno mundial, de una pequeña secta insignificante de judíos, una iglesia universal que alcanza a todos
los rincones del imperio. Eso es lo que es el Señor Jesús cumpliendo con su promesa. Cuando empieza el libro de Hechos, el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, le dice, capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 30 años después de que el Señor encomienda esa gran comisión, como llamamos, la iglesia, el Evangelio sin obstáculos, ha alcanzado todos los rincones del mundo conocido. Y está surgiendo como una institución poderosa, influyente, que va a seguir y va a seguir, y sabemos después por los relatos de la historia, ya fuera de la Biblia, que siguió y continuó creciendo de una manera imparable. El Señor Jesucristo cumpliendo con su promesa. Termina el libro de Hechos y Pablo está bajo arresto, en un arresto domiciliario, en la capital del Imperio Romano, esperando para dar testimonio ante el mismo emperador. Y las personas están llegando a la fe en el Señor Jesucristo, tanto en Asia Menor como en Palestina, como en Roma y en otros lugares que también sabemos por la historia que el Evangelio siguió avanzando. En la India, con la predicación de Tomás, en Egipto con la predicación de Marcos y avanzando de manera imparable el Evangelio. Y todo sucede a pesar de un montón de obstáculos que van surgiendo a lo largo del camino. Todo el tiempo, el elitismo de los judíos religiosos que se enardecen cuando escuchan predicar a Pablo, el aspecto judicial, digamos así, leguleyo de los romanos, que lo ponen a Pablo en tribunal tras tribunal tras tribunal, lo encarcelan 2 años en Cesarea y ahora lo llevan a Roma para de nuevo dar testimonios. Todo a pesar de la burla de los atenienses, que cuando escuchan a Pablo hablar de la resurrección se matan de la risa allí en el Areópago de Atenas. Todo a pesar de la persecución, todo a pesar de corazones duros, de intrigas políticas, de los celos del pueblo judío aún que hacen apedrear a Pablo y lo abandonan pensando que está muerto y él se levanta y sigue. Todo a pesar de la apostasía de personas supuestamente convertidas que después se dan la vuelta y no solo traicionan la fe, sino que tratan de arrastrar tras de sí a los discípulos. A pesar de la hipocresía dentro de la iglesia, a pesar de los desacuerdos teológicos, de los prejuicios raciales, de peleas internas solo por vanagloria, dice allí en Filipenses, celos de hermanos contra hermanos y hermanas, a pesar de encarcelamientos. Sin embargo, todas estas personas son más que vencedores, los creyentes, por medio de aquel que los amó. Y sigue el Evangelio adelante, y sigue adelante. Es muy interesante que Lucas decida terminar aquí y no seguir contándonos qué pasa con Pablo. Porque en definitiva no importa lo que pase con Pablo. Tarde o temprano se va a morir. Y de hecho murió. Porque fue liberado, sabemos nosotros, por las cartas después que se escriben en tanto 1, 2 Timoteo como Tito, y más o menos a los 2 años fue llevado de vuelta a Roma y en el año 64 murió. Esto que está pasando aquí termina Hechos más o menos años 60, 61. Pablo va a vivir por lo menos 3 años más. Pero Lucas no nos quiere contar eso. Porque lo que importa es que el Evangelio se está abiertamente y sin impedimento. Se sigue libre y siempre va a estar libre. Una declaración similar a cuando Pablo le dice a Timoteo que él está encarcelado, pero la palabra de Dios no está presa. Eso es lo que Lucas quiere de alguna manera implicar con esta terminación. Que hay una promesa cumplida, que esta iglesia es indetenible, porque el Evangelio sigue y seguirá siempre suelto, y seguirá siempre obrando y actuando, a pesar de lo que le pase a los emisarios, a los obreros, a los siervos. Pablo nos da a entender, él mismo estando preso, en circunstancias, por supuesto, que él no hubiera deseado, que el Evangelio sigue avanzando. Dice en Filipenses capítulo 1, verso 12, Filipenses fue escrito en esta prisión domiciliaria, y dice Pablo, 1:12, ahora quiero que sepan, hermanos, que mis circunstancias han resultado en un mayor progreso del Evangelio, de modo que mi encarcelamiento en la causa de Cristo se ha hecho conocido en todo
en toda la guardia pretoriana y para todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, debido a mi encarcelamiento, tienen mucho más coraje para hablar la palabra de Dios sin temor. ¿Ves? La palabra sigue obrando. Pablo festeja, celebra, está preso. Ya viene de 2 años de estar preso en Cesarea, 6 meses para llegar de Cesarea a Roma y ahora 2 años más en Roma. El hombre quizás más estratégico para hacer avanzar el reino de Dios. El instrumento escogido por Dios para llevar el evangelio a los gentiles está preso. Pero Pablo dice y se da cuenta y celebra, Dios en su soberanía me puso aquí y ahora el evangelio se está haciendo conocer en toda la casa del César, entre todos sus guardias, que como todos los guardias, en cualquier ejército, después de un tiempo se los manda a otro lado. Muchos de esos guardias, quizás convertidos por Pablo, pronto fueron asignados, reasignados, vaya a saber, a la Galia, a la Britania, a cualquier otro rincón del Imperio Romano, llevando a Cristo en sus corazones. Tremendo, el Señor, el capitán de nuestra salvación, dice Hebreos, llevando adelante esta misión, esta gloriosa visión de conquistar el mundo para Cristo, para que algún día toda rodilla se doble y confiese que Jesús es el Señor, para juntar esa multitud incontable que está frente al trono, según Apocalipsis, adorando al Cordero. Somos parte de eso, hermanos queridos, hermanas. Qué maravilla, qué hermoso darnos cuenta que podemos aferrarnos de esa promesa que el Señor edificará su iglesia. Y nosotros, si somos de esa iglesia pura, sana, verdadera del Señor Jesús, tenemos delante nuestro ese capitán que nos va a llevar a buen puerto, que va a hacer que tengamos victoria. Termina el libro de los Filipenses y Pablo, de una manera muy sutil, pero también con una nota de victoria, dice, los de la casa del César os saludan, dando a entender a la iglesia de Filipos que ya hay creyentes entre la guardia pretoriana, que era la guardia de élite del palacio del César. Estos subversivos espirituales, que son los creyentes del primer siglo, están dando vuelta al mundo, porque hay una promesa que se cumple. Trate de percibir esta nota de victoria del libro de Hechos, la forma en que termina, tremendo. Y esto es algo también muy significativo, que Lucas, la forma que él organiza su material y cómo él parece que se desvía. El libro de Hechos, que supuestamente está escrito como un relato de cómo el Evangelio fue pasando de Jerusalén a Judea, Samaria y hasta lo último la tierra, se detiene, ya promediando la mitad del libro, se detiene en los juicios de Pablo frente a distintos empleados judiciales romanos, dando testimonio, explicando que él es inocente. Y le dicen, al final le dicen, bueno, está bien, quedas libre, sos inocente. Y Pablo dice, no, yo quiero apelar al César, porque el Señor es lo que quería. Y entonces está 2 años presos en Cesarea y le hacen un complot para asesinarlo y Dios lo libra, y lo libra una y otra vez. Y de pronto enfila para Roma y Lucas, que nos quiere contar la historia de la iglesia y que intencionalmente omite qué hizo Juan, qué hizo Tomás, qué hizo tantos otros apóstoles, no lo sabemos. Y de Pedro sabemos demasiado poco, porque casi no nos cuenta de Pedro, se concentra en Pablo. Lucas dedica un capítulo entero, casi un capítulo entero, a hablarnos de un naufragio, donde él estaba también junto con Pablo, a contarnos detalles. El capítulo 27 de Lucas, la historia de Hechos, la historia del naufragio, es de la antigüedad el relato más preciso que tenemos de cómo era la navegación en esa época. ¿Por qué Lucas dedica tantos detalles a hablarnos de un naufragio? ¿Por qué razón se desvía de explicarnos de la iglesia y nos empieza a hablar de un naufragio, de los navegantes, de los marineros, de cómo eran los vientos y de todas esas cosas? ¿Qué está haciendo Lucas? Parece que no encaja todo este relato en la importancia que tiene cada parte del libro de Hechos. ¿Saben? Yo creo que lo que Lucas está haciendo es justamente mostrando cómo Dios en su soberanía guía todas las cosas, para que los creyentes confiemos que Él es el capitán, que Él es el que nos lleva a buen puerto, que Él, Dios, es el que va a hacer que la iglesia, tanto la iglesia de Jerusalén
como la iglesia de San Justo, como la iglesia en Lobos, cumpla con su cometido, la iglesia del Señor. Tremendo, dice allá en Lucas 27:15, cuando empieza a contar todo este tema del naufragio, de la tormenta, una tormenta tremenda, que aún los marineros profesionales que se dedicaban a eso no pudieron, se dieron por vencido. Dice Lucas 27:15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, dice Lucas. ¿Qué está diciendo? Simplemente que ya soltaron el timón y dijeron, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y uno está leyendo y da la sensación de que esto va a ser una catástrofe, una desgracia. Dice el verso siguiente, y corriendo bajo el refugio de una isla llamada Clauda, aseguramos el bote con dificultad. Y al final leemos que todos se salvan, que al final casi que el capitán terminó siendo Pablo. Pero lo que leemos es que Dios asegura a Pablo que todo va a estar bien, que nadie va a morir. Notablemente en todo este relato se usa la palabra salvación. Todos se van a salvar, todos están salvos, etcétera, etcétera, mostrando todo el tiempo, casi para que hagamos una conexión nosotros. Que esto iba a suceder lo que Dios quisiera, no lo que las circunstancias naturales quisieran impedir o pudieran impedir. Aún algunos han visto aquí una posible insinuación a la oposición demoníaca a la obra de Dios, porque lo ha sido siempre. Así como el diablo quiso asesinar a Moisés y tuvo que ser escondido en ese canastito, así como Herodes quiso matar a todos los niños, así como Amán quiso destruir al pueblo judío allá en el libro de Esther, el diablo siempre ha querido destruir la obra de Dios. Y no es extraño aquí que el mismo diablo haya instigado a ese complot para matar a Pablo cuando estaba en Cesarea y que haya de alguna manera o de otra, no sabemos, pero haya hecho todo lo posible para que Pablo nunca llegue a Roma. Pero Dios, esta promesa de Dios se va a cumplir porque Dios es soberano. Y entonces se nos muestra eso, que Pablo sobrevive y termina en la isla de Malta, y en la isla de Malta los lugareños que conocen lo ven a Pablo con una víbora colgando de la mano porque le ha picado y dicen, sonamos, este hombre está maldito, va a morir. Y Pablo no muere. Todos son detalles que pone Lucas, que incluye en su relato, ¿para qué? Para hacernos a nosotros confiar, levantar nuestra vista por encima de las circunstancias humanas, por encima del coronavirus, por encima del movimiento LGTB, por encima de los poderes políticos, por encima de los medios de comunicación, por encima del odio que pueda tener en cualquier momento de la historia el mundo en que vivimos hacia nosotros los cristianos. Por encima de las intrigas, por encima de la apostasía que pueda haber aún dentro del movimiento al cual pertenecemos. La iglesia verdadera del Señor Jesucristo va a sobrevivir porque Él lo prometió. Porque Dios es soberano y Él hace lo que quiere y utiliza todas las circunstancias alrededor nuestro para que la iglesia sea victoriosa. De hecho, si leemos la historia, muchas veces en los momentos más duros, más difíciles, han sido los momentos más fructíferos para la iglesia del Señor y viceversa. A veces los momentos de bonanza nos han distraído, nos han adormecido a los creyentes para no hacer lo que debemos. Por eso necesitamos nosotros mirar al libro de los Hechos y poner nuestra vista a nuestro Señor soberano para seguir adelante, sin claudicar, para seguir haciendo lo que debemos hacer, confiados en el Señor. Mire, cuando nosotros, los creyentes, vivimos bajo la sombra de la soberanía de Dios, nos aferramos a la soberanía de Dios para hacer el ministerio, el éxito es ser obedientes. El éxito es ser obedientes, es hacer lo que Dios nos pide que hagamos, veamos o no veamos resultado. Confiamos en la soberanía de Dios, confiamos en que nuestro Dios soberano, que hace lo que quiere, va a ocuparse de que su iglesia sea edificada, de que su iglesia avance y que ni las puertas del Hades, dice, puedan contra ella. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos hacer en este momento de cierta oscuridad espiritual en el que estamos viviendo, cuando parece que
negras nubes están amenazándonos como iglesia. Cuando vemos que en muchas partes del mundo la iglesia está siendo perseguida. Cuando vemos que en Europa, otrora la cuna del Evangelio, digamos así, de donde han salido un Lutero, un Calvino, un Zwinglio, hoy está prácticamente sumida en la indiferencia, cooptada por el islamismo. No importa. El Señor está obrando, el Señor está haciendo que su iglesia llegue a buen puerto, como siempre va a hacerlo. Gracias a Dios por eso. Dios está obrando, está levantando, aún en la China comunista, hay una iglesia subterránea invisible que está allí creciendo, en cada parte, siempre hay un remanente fiel, siempre Dios está edificando a su pueblo, convirtiendo a su gente, a sus escogidos, y haciendo que ante viento y marea perseveren y perseveren en la verdad, porque Dios es el que con su poder nos sostiene a sus hijos e hijas. El Señor edificará su iglesia. Así será. Ni tribunales podrán contra ella, ni falsos discípulos, ni apóstatas, ni iglesias enemigas. Nadie jamás podrá contra la iglesia. Jamás. Abundemos siempre en la obra del Señor, porque nuestro trabajo no es en vano. Prediquemos. Alguien dijo, pensando justamente en que nuestro ministerio se hace bajo la soberanía de Dios, nuestro rol es predicar, orar y descansar, o desenchufarnos. Predicar, orar y que el Señor haga lo que quiera hacer. La palabra lo va haciendo, la palabra va victoriosa, la palabra nunca está presa. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no se cansen de hacer el bien, le dice a los creyentes. Y a Timoteo le dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Me encanta la anécdota o la ilustración que usa Max Lucado en uno de sus libros. Dice que cuando se filmaba la película Ben-Hur, con Charlton Heston, la antigua, el director era César B. DeMille. Bueno, todos sabemos, tanto en la vieja como en la nueva película Ben-Hur, la escena principal de la película es una carrera de carruajes, estilo romano. Bueno, en la primera película, que fue una superproducción, este actor Charlton Heston empezó a tomar clases para dirigir carros, para conducir carros con caballos. Y no le salía muy bien, no le salía. Entonces el director pospuso la filmación de esa escena para que él siga practicando con los instructores. Y en un momento Charlton Heston se le acerca al director y le dice, mire, no, he mejorado un poco, sí, bastante, pero yo no creo que tenga las condiciones para poder ganar esa carrera sin caerme de este carrito. No sé lo suficiente, no me parece que tengo la habilidad. Y el director le dice a Charlton Heston, César B. DeMille, no te preocupes, vos solo subite al carro y tratá de no caerte. Yo me ocupo de que vos ganes, porque es el director. Y de alguna manera eso es lo que en la Biblia se nos dice a nosotros. No te preocupes, querido hermano, querida hermana, yo soy soberano. Yo dirijo todo esto, yo estoy edificando la iglesia. Solo trata de no caerte, sé obediente, haz lo que Dios te manda hacer. Yo me ocupo de que vos ganes, yo me ocupo de que la iglesia triunfe, dice el Señor. No es tu trabajo, no es el mío hacer que la iglesia crezca. No es nuestro trabajo, no lo es. Hacemos una reunión y no viene nadie nuevo, no te preocupes. El Señor está edificando su iglesia. Hacemos una campaña casa por casa, estamos 3 días golpeando puertas y nadie se convierte. No te preocupes, el Señor está edificando su iglesia. No te preocupes. No nos dejan reunir ahora porque todos vemos por qué. Hace 3 meses que no nos reunimos. No te preocupes, la palabra no está presa. No te preocupes. Claro que nos gustaría, claro que queremos que haya, 100, 1000, 2000 personas nuevas llegando a nuestros servicios para escuchar el Evangelio y que el Señor las toque y se conviertan y se sumen a la iglesia. Claro que quisiéramos. Por supuesto que sí. Pero eso está en manos de Dios. Él edificará su iglesia. A nosotros se nos manda ser fieles, obedecer. Y el Señor se va a encargar de lo demás. Me encanta pensar así. Y eso es lo que nos anima al libro de Hechos entonces. Con esta nota al final que habla de que la promesa se ha cumplido. Termina y no hay impedimento. Y eso nos augura lo que va a seguir
porque al final de cuentas Roma no era hasta lo último de la tierra, Roma era el centro de la tierra en ese momento. Y lo que queda acá picando, como en suspenso, que de ahora desde el centro de la tierra que es Roma, si de Jerusalén, que es algo minúsculo, si llegó el Evangelio a Roma, ahora desde Roma va a poder alcanzar hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que sucedió. Entonces Hechos termina con una promesa cumplida, pero también Hechos termina, en segundo lugar, con un plan sin cumplir. La promesa está cumplida, el plan todavía no. El plan no. Me encanta cuando una película termina y en vez de poner, no sé, fin, dice continuará. 3 puntos suspensivos. Muchas películas hoy en día, en lugar de poner el cartel, empiezan a insinuarnos por medio de algunos personajes, o que el que parecía que estaba muerto de repente mueve la mano, entonces, y ahí termina, y uno dice, seguro que van a preparar la continuación, tal cual. Así es como está terminando Lucas, el libro de Hechos, dejando ese adverbio allí y sin impedimento, con una nota de suspenso, con la idea de que en realidad este no es el fin, sino que acá comienza un nuevo comienzo. Y ahora no va a ser Pablo, no va a ser Lucas, no va a ser Pedro, no va a ser Juan, sino que vas a ser vos y voy a ser yo, el que va a seguir adelante con esta obra imparable de edificar el reino de Dios. Eso es lo que está tratando de hacer Lucas, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Un plan sin cumplir, que el Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Todavía no llegó, pero puede ser que llegue, con los que continúen una vez que los apóstoles ya hayan pasado a otra vida. Hay un plan por cumplir. Este es un final desordenado. Las cartas del Nuevo Testamento no terminan así. Terminan con buenos deseos, con saludos, terminan de manera lógica, positiva y con un cierre. Esto es un final abierto. Esto no es un cierre, claro que no. Es gramaticalmente torpe este final. Terminar un libro con un adverbio no se hace. Y Lucas era un hombre educado. Era doctor en medicina. Pero todos los que saben griego saben que este hombre está escribiendo. Él no es un pescador como Pedro, como Juan. Este hombre sabe usar el idioma griego. Pero intencionalmente quiere dejar un final abierto. Un final con suspenso. Porque no es el final, es el comienzo de lo que todavía falta hacer. Lo que es un desafío que hace Lucas. Ahora es tu turno, está diciendo Lucas, a la siguiente generación y a todas las generaciones que a lo largo de la historia han leído este libro, para que piensen, bueno, ahora me toca a mí escribir Hechos 29, Hechos 30, Hechos 31, vaya a saber, ahora estaremos por Hechos 997 capítulos, porque esto es más que una película, podríamos pensar, es casi como una serie, y cada serie tiene distintos capítulos. Y este es el capítulo que les toca a ustedes ahora escribir y el que me toca a mí escribir. Y estamos escribiendo por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, porque Dios así ha querido, estamos hoy nosotros como miembros del remanente, en un tiempo de apostasía. Aquí estamos los que todavía decimos que la palabra es suficiente, que el Evangelio no es el Evangelio de la prosperidad, de la sanidad, sino es el Evangelio del perdón de pecados, de la salvación. Usted y yo estamos en esta iglesia triunfante, pero estamos escribiendo el capítulo que todavía sigue. Leemos que Pablo fue liberado, sabemos, por Timoteo, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito. Aún es probable, algunos creen, que haya vuelto a Roma, por lo que dicen Romanos 15:20, que haya podido seguir, y sabemos que fue a Aricópolis y a otros lugares, porque nos mencionan sus cartas al terminar Tito, por ejemplo. Pero tarde o temprano Pablo murió. Y hizo un poco más de lo que vemos hasta acá, pero no demasiado más. Y tarde o temprano Juan murió, que fue el último que murió allí en la isla de Patmos, más o menos al final del siglo I. Quizás podríamos decir, Pablo escribió el capítulo 29, capítulo 30, no está aquí, pero es esta continuación que deja acá en suspenso Lucas, que capaz que siguió Pablo un poco. Después siguió un poco Juan, que estuvo en Éfeso. Pero murieron. Y después, vaya a saber, el capítulo 35 lo escribieron los que llamamos los padres apostólicos. Ignacio, Policarpo, Ireneo, Tertuliano, Justino Mártir. Y escribieron cada uno su capítulo. Y luego
una serie de nombres anónimos en esta época de la historia tan oscura que después leemos que pasó. Y en lugares también remotos que ni sabemos. Y al final, en esa oscuridad de la Edad Media, el Evangelio parece que de la oscuridad surge esa luz, de la noche amanece, un nuevo amanecer, y aparece un Martín Lutero, un Zwingli, un Calvino, y escriben un nuevo capítulo. Y luego vemos en el siglo XVIII este avivamiento maravilloso, no solo en Estados Unidos, sino principalmente en Inglaterra, con los Wesley y los Whitefield. Y se escribe un nuevo capítulo. Y tenemos en el fines del siglo XVIII, o fines del siglo XIX, principios del siglo XX, tenemos los Spurgeon, los Moody's, que siguen escribiendo capítulos, y tantas personas, algunos conocidos, otros desconocidos, que siguen y siguen escribiendo capítulo de esta iglesia invencible, inmortal. A propósito, cuando dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algunos imaginan la palabra Hades como si fuera sinónimo de infierno. Imaginan a la iglesia avanzando hasta llegar a las puertas del infierno. No, el Hades es el lugar de los muertos. Y cuando dice allí Jesús, Mateo 16, 18, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, está hablando de las puertas de la muerte. La iglesia no puede morir, no va a morir nunca la iglesia del Señor Jesucristo. No va a morir, al contrario, la iglesia va a conquistar, digamos así, el ámbito de la muerte, la física y espiritual. La iglesia como institución va a seguir viva siempre, con sus remanentes. ¿Morirán las denominaciones? ¿Morirán las iglesias locales? Claro que sí. Lo vemos eso en Apocalipsis, en los mensajes a las 7 iglesias. Algunas de ellas el Señor iba a sacar el candelero por su infidelidad, por su apostasía. Pero el verdadero evangelio siempre avanza. Miren, por supuesto que nos pone triste que un hermano, una hermana o un amigo, una amiga que como un hermano estuvo sentado con nosotros por muchos años, un día tire la toalla y abandone y blasfeme del Señor. Es triste. Pero nosotros tenemos que levantar la vista como lo hace el libro de Hechos. El evangelio nunca fracasa. Los hombres pueden morir, pueden abandonar. Tristemente, hay jóvenes, chicas, varones, que dejan al Señor por una pareja, por un noviecito, por una noviecita, por placeres temporales del pecado. El evangelio nunca, jamás deja de avanzar. Iglesias se dividen a veces por el egocentrismo de las personas, el deseo de dominar. Iglesias se pelean, a veces suceden asuntos financieros tristes, hay que abandonar un local, hay que cerrar las puertas, no se puede pagar los costos y los hermanos se dispersan. El evangelio sigue adelante, el evangelio sigue adelante. Pensemos por un momento en el comienzo del libro de Hechos. Para pensar en esto, estamos diciendo que acá, al terminar el libro de Hechos, hay una promesa que se cumple, pero hay un plan que no se cumple. Pensemos al principio del libro de Hechos, cuando nos habla del Señor Jesucristo, porque Hechos es como el segundo capítulo de Lucas. Lucas escribe tanto Lucas como Hechos, y nos da a entender como que Hechos es el segundo tomo. Noten, por favor, fíjense conmigo, en Hechos capítulo 1. Dice acá, Hechos 1:1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Así empieza Hechos. En el primer tratado, es el Evangelio de Lucas. Y en el Evangelio de Lucas tenemos lo que los teólogos llaman la obra terminada de Cristo. ¿Cuál es la obra terminada de Cristo? La redención. Jesucristo nació de María, vivió una vida sin pecado y al final, en el tiempo determinado, Él decidió ir a la cruz. Y llegó a Jerusalén y, por supuesto, sabiendo y anunciándolo de antemano, vamos hacia Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será juzgado, será blasfemado, etcétera, etcétera, y morirá en una cruz. Y el Señor Jesús murió en la cruz. Y estando en la cruz, dijo las famosas palabras, consumado es, ya está todo hecho. La obra terminada de Cristo. Y la resurrección, de alguna manera, confirmó, vindicó el valor de esa muerte de Cristo. Y el Señor Jesucristo ya, en su muerte y resurrección,
contada en el primer tomo de Lucas, el Evangelio de Lucas. Ya está hecho, no hay nada más que agregar a esa obra. Esa es la obra terminada de Cristo. Pero hay una obra inacabada de Cristo. ¿Cuál es? Es agarrar ese mensaje y llevarlo a todas partes del mundo. Por eso empieza el libro de Hechos diciendo, en el primer tratado, oh Teófilo, escribí sobre lo que Jesús comenzó a hacer y decir. Todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, después de que el Espíritu Santo le había dado órdenes a los apóstoles, etc. Qué linda esa frase, comenzó a hacer y a enseñar. En Lucas vemos lo que el Señor comenzó a hacer, y en Hechos, ¿qué vemos? Lo que Él continuó haciendo. Pero ya no, Él ascendió al cielo, ahora con su cuerpo en esta tierra que es la iglesia, el Señor continúa obrando, a través nuestro, a través tuyo y mío. Continuó en las páginas del libro de Hechos y continúa hoy todavía en esta obra inacabada del Señor Jesucristo que se lleva adelante por medio de su iglesia empoderada por el Espíritu Santo, que lleva adelante ese mensaje, la palabra, que tiene ese poder de transformar. Hay una obra inacabada de Cristo que Él quiere hacer a través tuyo y a través mío, si sos parte de su iglesia. Él nos redimió para hacerla. Y esa es la obra que hoy nos toca a nosotros escribir en este capítulo, en este lugar del mundo y en este momento de la historia. Y eso es maravilloso. No sabemos, como decíamos, qué capítulo es del libro o qué capítulo es de los hechos de Dios a través de sus creyentes. Cual sea que fuere, allí estamos nosotros y nosotros tenemos que ser fieles. Y eso nos toca a nosotros. Y es un privilegio, y es un honor, y es un entusiasmo, es una emoción que nosotros hayamos sido convocados por el Rey del Cielo para servir acá y edificar su reino hasta que Él venga a celebrar con nosotros su victoria. Tremendo. Pero esa obra está inconclusa. Es una obra que es enorme y que cada vez se hace más grande porque el mundo sigue creciendo, porque cada generación va cambiando y cada uno debe ser fiel en el momento y en el lugar donde Dios le ha puesto. ¿Qué hay del mundo chino? Hoy en día la China tiene 1.300 millones de habitantes. Una de cada 6 personas de este mundo es un chino o una china. Imagínense, ¿qué está pasando? Alguien tiene que escribir el capítulo Hechos en China, o los capítulos. ¿Qué tal de la India? 1.000 millones de habitantes tiene la India, en una superficie casi igual a Argentina junto con Chile. 1.000 millones de habitantes. Uf. Alguien tiene que escribir el capítulo allá. ¿Qué tal de el mundo musulmán? En África, en Oriente Medio y en Asia y en otras partes del mundo que se va extendiendo. ¿Quién va a llevar el Evangelio allí? Para cumplir con este plan inconcluso de que todas las personas escuchen de lo que hizo Cristo por ellos. ¿Qué tal el viejo mundo comunista de la Unión Soviética, los países bálticos? ¿Qué está pasando hoy en día allí? De nuevo, una enorme tarea todavía inconclusa. ¿Qué tal del mundo analfabeto? Donde todavía hay 3.000 idiomas. 3.000 idiomas quedan todavía que no tienen una Biblia escrita en ese lenguaje. ¿Qué tal del mundo cristiano nominal? De los que dicen ser cristianos, pero ya no lo son. Europa, la que alguna vez fue esa luz tremendo, la cuna de la Reforma, que alguna vez se dijo después, como decíamos hoy, después de la noche o de la oscuridad la luz. Hoy es al revés, después la luz, la oscuridad, están en oscuridad. Según la información que yo tengo, 1 de cada 10 alemanes ocasionalmente va a la iglesia. 9 no van nunca. 1 de cada 10 alemanes hoy en día, cada tanto van a la iglesia. Imagínense, el país de Lutero. La tierra de Calvino hoy en día está dominada por el Islam. La mayoría son islámicos. Tremendo. ¿Qué tal del mundo de los pobres? Según las estadísticas, más de 1.000 millones de pobres hay alrededor del mundo. Personas hambrientas, tanto de cuerpo como de alma. ¿Qué tal con ellos? ¿Qué tal del mundo de los niños? El 33% del tercer mundo son menores de 15 años, 33%. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Quién va a llevar ellos el Evangelio que están siendo bombardeados con la teoría de la evolución, con toda la ideología de género y todas estas ideas
tremendas, que todos los vemos, ¿sí? Estas falacias, utopías humanas que no conducen a nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal el mundo de las tribus, tribal, con todavía 12.000 tribus que viven en lugares ocultos, sin nadie que les haya llevado el Evangelio aún? Imagínense ustedes. El mundo urbano, ¿qué tal el mundo urbano? Hace 50 años, el 25% de la población mundial vivía en ciudades grandes. Hoy en día la mitad de la población vive en ciudades grandes y según dicen, para el 2050 el 80% de la población mundial va a vivir en ciudades. En este momento en el mundo hay 300 ciudades con más de 1 millón de habitantes cada una de ellas. Hay una ciudad en China, no recuerdo el nombre, que tiene la misma cantidad de habitantes que todo el país de Argentina. Un desafío tremendo, tremendo. Me gusta de los Gettys este himno que ya se está cantando en español, porque en realidad no es de ellos. Ellos lo han como reacondicionado, digamos así. El libro en inglés es Facing a Task Unfinished, finalizando o enfrentando una tarea interminada, todavía no terminada. El libro en realidad fue escrito en 1931 por Frank Houghton. Un reto nos aguarda, así le han hecho en español. Enfrentando una tarea todavía no terminada, le tradujeron un reto nos aguarda. Les leo las estrofas en español que son realmente valiosas para esto que estamos hablando, ¿no? Que todavía hay tanto por hacer. Dice, un reto nos aguarda, aún sin terminar. Tarea no pequeña nos mueve a despertar. Nosotros que te amamos, postrados en tu altar, un voto renovamos, tu nombre proclamar. Donde hay otros señores que engendran el temor y con pujante fuerza difunden el error, sin alguien que descubra su gran necesidad, innumerables almas van a la oscuridad. Es nuestra la misión, llevar la redención. Tu nombre trae la salvación, pues Cristo es el Señor. Portamos hoy la llama de otros que al pasar murieron proclamando que Cristo vivo está. Es nuestro su mensaje, la misma comisión que inflama nuestro anhelo, que rinde el corazón. Es nuestra la misión, llevar la redención. Su nombre trae la salvación, pues Cristo es el Señor. Oh Padre que sustentas, oh Salvador de amor, Espíritu que inspiras, con celo abrumador, defiéndenos del miedo, aviva la pasión. Tu salvación llevemos al mundo con fervor. Es nuestra la misión, llevar la redención. Su nombre trae la salvación, pues Cristo es el Señor. Qué hermoso recordatorio de la promesa del Señor cumplida, que no va a fallar, pero también de la tarea incumplida, inacabada que tenemos que hacer. Una tarea gloriosa, una tarea victoriosa por esa promesa del Señor. El Señor va a edificar su iglesia y nosotros somos sencillamente invitados a compartir ese triunfo con nuestro Salvador, el capitán de nuestra salvación. Tenemos que mirar a estos primeros cristianos que arriesgaron su vida, que no se aferraron a las cosas de este mundo, que fueron de un lado para el otro, llenos del Espíritu Santo, impulsados por el pensamiento de un infierno, motivados por el amor de Dios, llenos de esperanza por el progreso del Evangelio del Señor Jesucristo, corajudos, ¿sí? Personas celosas, agradecidas, llenas de amor por el Salvador que había dado su vida por ellos. Así nosotros debemos infundirnos de ese mismo espíritu que nos haga pensar en la misión que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Las misiones, por supuesto, mundiales, pero la misión con mayúscula, que es que donde sea que vos estés, no importa si sos o no sos pastor, si Dios te llamó o no te llamó al ministerio, todos nosotros tenemos una misión. Por eso dice acá, comenzando Hechos, lo que el Señor comenzó a hacer y a enseñar en Lucas, ahora continúa, no con 1, 3 o 4 personas, con todos los cristianos fueron los que lo hicieron. Todos estamos involucrados. Si vos no vas a ir al extranjero, si te quedás en casa, bueno, entonces que el Señor te ayude a ganar más dinero del que necesitas para vivir y ese dinero también
lo pongas a disposición para los que están al frente de batalla. Si vos no vas a ir, si vos no estás llamado al ministerio, si no vas a estudiar para ser pastor, bueno, que seas tú también ese que está sosteniendo para que tu pastor pueda estar tiempo completo dedicado a llevar adelante la obra. Que todos estemos de alguna manera involucrados. Si vos no vas a ir a llevar el Evangelio a tierras lejanas, bueno, llevarlo a la parada del colectivo, donde vas cada día, al asiento del tren donde vas cada día y volvés para ir a tu trabajo, al almacén de la esquina, al supermercado, al vecino, a la vecina. Los números están creciendo cada vez más. El desafío es enorme. La población mundial se multiplica y nosotros a veces lamentablemente parece que vamos para atrás. Nuestro compromiso parece que es inverso a la tarea que se sigue agrandando cada vez más. Hermanos queridos, me alegro mucho por lo que están haciendo hace ya 7 años allí en San Justo. Les felicito, nos anima a todos, nos impulsa también estando juntos, compartiendo esta maravillosa tarea, pero desafiante, saber que ustedes están allí llevando adelante la obra de Dios. Por favor, no dejen de hacerlo, no se detengan, sigan adelante, sigan evangelizando, sigan haciendo lo que deben hacer. Me emocionó mucho, sinceramente, cuando supe que Sergio renunció a su trabajo, el pastor Sergio Hamdan, porque ustedes habían decidido sostenerle a tiempo completo. Excelente. Pero en eso hay que hacer más. Hay que hacer más. Gracias a Dios por eso. Pero hay que hacer más. Que el Señor les guíe. Ustedes jóvenes, quizás alguno de ustedes en algún momento ha considerado que Dios le ha llamado al ministerio, pero prefiere vivir para otra cosa. Por favor, piense. Piense si hay algo más glorioso que vivir para el Señor. Que salgan de los bancos de ustedes futuros pastores, futuros líderes y, ¿por qué no, misioneros? Que sigan adelante. Que se arme un grupo para algún día quizás comenzar una iglesia en otro de los barrios de la zona donde ustedes viven. Que Dios les ponga a ustedes esa insatisfacción santa de no decir, bueno, no es suficiente, tenemos que hacer más. Que no dejen de hacer lo que están haciendo, pero que hagan más y más y más. Que así sea, así, que cada vez se evangelicen más, que cada vez presten más atención también a la edificación de los santos, a la sana doctrina. Que Dios use a cada uno de ustedes. Qué emoción me dio cuando supe de la mamá de Sergio, que estaba usando su casa para acobijar venezolanos que venían, para que ellos puedan establecerse aquí en Argentina y para que escuchen el Evangelio. ¡Qué tremendo! Que Dios les guíe a cada uno de ustedes de maneras creativas a ver cómo escribe cada uno de nosotros un capítulo más en los hechos del Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, para edificar el reino de Dios. Ese es el gran desafío. Estamos en un tiempo tremendo que parece por un lado precioso, pero por un lado peligroso. Estamos en un momento inesperado para toda la humanidad, con esto de la pandemia. Esta semana leí que hicieron una encuesta, preguntaban a la gente si estaba triste. 80% de las personas dijeron que están muy tristes. Esto es una oportunidad enorme. De nuevo, el Señor nos ha mostrado en el libro de Hechos que cuando las circunstancias son peores, a veces el Evangelio es todavía más pertinente. Que el Señor nos dé sabiduría. Hoy no puedes ir a la parada del colectivo a compartir el Evangelio. Que Dios te dé sabiduría para hacerlo por medio de las redes sociales, por medio de tus vecinos, supliendo la necesidad de alguien, teniendo ese amor que es sobrenatural que el Señor nos ha dado por los que hoy se están perdiendo. Que el Señor nos ayude. Todos los que estamos de este lado del cielo, que somos creyentes, deberíamos tener un peso enorme por todos los que están de este lado del infierno. Claro que sí. Y actuar en consecuencia. Tenemos entonces una promesa cumplida. El Señor edificará su iglesia. Y aferrados de esa promesa cumplida, tenemos que realizar una tarea incumplida. Una tarea enorme. Seamos fieles, sigamos trabajando, obedezcamos. Sea que estemos en la primera línea de batalla o en la última de todas. Actuemos como un ejército, compacto, unido, coordinado. Sí, que el Señor les bendiga. Oremos juntos al Señor. Señor, gracias te doy. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, por esa promesa tremenda del Señor Jesús, de que Él edificará su iglesia. Te doy gracias porque
Hasta aquí ha llegado el Evangelio y un día hemos sido salvos nosotros porque tu promesa es fiel, porque tú has cumplido y cumplirás, Señor. Más allá de los hombres que has usado las mujeres como instrumentos, acá lo que a nosotros nos llama la atención y nos hace postrarnos ante ti es ese poder invencible de tu palabra, la soberanía de Dios que hace que todas las cosas ayuden para bien y ha hecho que el Evangelio llegue hasta nosotros, Señor. Señor, te doy gracias por mis queridos hermanos y hermanas en San Justo. Te doy gracias por estos 7 años de fidelidad, por haber levantado un testimonio. Te doy gracias, Señor, por haber congregado allí un pueblo que te ama, que te sirve, que te adora, Señor. Señor, te ruego, por favor, que tu Espíritu avive sus corazones, que cada uno se pregunte a dónde puedo ir para que Jesucristo tenga un impacto este año. Señor, que los hermanos allí en San Justo, en la Iglesia Pueblo de Dios, puedan escribir Hechos, 523, 524, 525. Señor, por favor, que tu Espíritu Santo les empodere para hacer lo que deben, Señor, para edificar el reino de Dios, para dejarlo todo, morir a uno mismo por la causa tuya, Señor, que es la más valiosa en este mundo, Señor. Que con la espada invencible de tu palabra, Señor, conquisten corazones de personas para tu gloria y para tu reino, Señor. Que todos en la iglesia allí quieran ser parte de tu historia, Señor, de esta historia maravillosa, de esta historia gloriosa, de esta iglesia que un día estará congregada ante tus pies, Señor, en el altar para rendirte honores por ese sacrificio, ese cordero inmolado que fue sacrificado por amor hacia todos nosotros, Señor. Por favor, Señor, mientras ven este sermón cada uno de estos hermanos y hermanas en su casa, en su hogar, que tú nos des a cada uno la visión espiritual de que en realidad ese no es nuestro hogar, Señor. Que el hogar es el cielo, donde muchas personas no van a ir porque no han escuchado el Evangelio. Señor, que eso realmente nos conmueva. Por favor, Señor, te ruego. Ayúdanos, Señor. Ayuda a esta iglesia preciosa a ser fieles, a seguir adelante, a nunca claudicar, Señor. Levanta más Sergios, más Isaías, personas fieles que quieran vivir para ti, Señor. Levanta más Claudias, más Antonelas, para que te sirvan de todo corazón, Señor. Y apoyen la obra y se nieguen a sí mismos por tu causa, Señor. Por amor a ti, por gratitud. Por favor, Señor. Gracias te doy por Sergio y Claudia. Gracias por Isaías y Antonella. Señor, gracias por ellos. Sosténlos, por favor. Sosténlos firmes. Multiplícalos, Señor, para que haya más como ellos, sirviéndote de corazón, sin interés material, por lo material, sin vanagloria, sin deseo de sobresalir, solo de ser fieles a ti, Señor. Damos muchas gracias por Jesús, por esta gran nube de testigos que nos precede, Señor, de hombres que hasta han dado la sangre para servirte a ti, Dios. Ayúdanos, te rogamos, agradecidos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.